Hola chicos, Bienvenidos a otro capítulo de Lina y Mauro de Vamos Somewhere. En el video de hoy les queremos hablar de nuestro viaje a Yellowstone. Uno de nuestros lugares favoritos. Para los que no saben, Yellowstone es un parque nacional de los Estados Unidos ubicado en Wyoming. Es muy conocido porque es el volcán activo más grande del mundo. Hay una película que se llama... No me acuerdo. No, ¿cómo así? Googlealo y decir la película. Que me vaya a estar en Yellowstone y ver eso. que se llama 2012, que es del año 2009. En esa película estalla Yellowstone. Cuando estuvimos en el parque nos contaron que si llegara a explotar el volcán, la ceniza llegaría hasta Costa Rica. Yellowstone es una belleza de la vida silvestre, es espectacular. Vimos alces, vimos venados, vimos osos. Un plan muy familiar por si quieren ir con niños también, vale muchísimo la pena. Los paisajes, miren, increíbles. Hay unos lugares, unas lagunas con minerales que de todos los colores. Tengan en cuenta que cuando uno llega a Yellowstone, todo lo que tú recorras es el volcán. Y hay varios lugares en los que puedes ir y ves allí pues pequeños piscinas, jacuzzis de lava ardiente de todos los colores. Está el Old Faith Geyser, que es uno de las cosas que tienes que ver allí. Hace erupción cada 20 minutos. Toda la gente se reúne y bueno, es bien chévere. Vayan a conocer Yellowstone, es un lugar espectacular. Una de las cosas más emocionantes que ocurrieron en Yellowstone fue que logramos ver en medio de tanta vida silvestre que había, vimos lobos. Lo que ocurre con los lobos en Yellowstone es bastante especial. Resulta que en 1926 mataron los cazadores el último lobo del parque. Empezaron a notar cómo el parque entero se iba deteriorando y las poblaciones, los venados, de los bisontes, de los alces, crecían sin control. Entonces decidieron traer un grupo, una manada de lobos de Canadá. Así que lo que ocurrió fue que al introducirse de nuevo el lobo en el parque, en 1996 los ciervos empezaron obviamente a ser presas. Cambió también el comportamiento de los ciervos. Dejaron de llegar a los lugares en donde podían ser presas fáciles para los lobos, a las praderas, dejaron de ir cerca de los ríos. Al ellos irse hacia zonas más boscosas, los castores pudieron entonces empezar a construir sus barreras, que invitaron a su vez a otro tipo de especies a los ríos, reptiles, nutrias, peces que empezaron a llegar. Y empiezan a llegar entonces aves migratorias, a alimentarse de lo que estaba quedando allí para ellos. Águilas empezaron a llegar a comerse la carroña que los lobos iban dejando en estos lugares. Osos también empezaron a crecer su población. El lobo llegó no solamente a poner en equilibrio todo un ciclo ambiental, lo que solidificó también la tierra, lo que hizo entonces que los sauces y todo el resto de los árboles pudieran empezar a crecer nuevamente en el parque. Definitivamente el lobo trajo el equilibrio. Esto es lo que nos enseñó Yellowstone. Este video es una invitación a que pienses de qué haces parte, entiendas cuál es el ciclo en el que tú vives, entiendas cuál es el ecosistema en el que tú te desenvuelves y si estás haciendo parte de ese ecosistema de una manera equilibrada, que busques la manera de hacer de tu ecosistema y de tu entorno algo muchísimo más armonioso. Date cuenta qué especies dependen de ti y también que te des cuenta tú de cuáles dependes, en la que no tomes mucho de algo de lo que no debes tomar, sino que tomes lo necesario para que puedas estar bien y que tampoco dejes que tomen mucho de ti, que sepas hasta qué momento puedes entregar y que entregues lo que puedas entregar. La naturaleza definitivamente siempre viene para enseñarnos de una manera completamente humilde grandes lecciones. Esto fue lo que nos enseñó el Parque Nacional de Yellowstone y particularmente los lobos. Necesitamos siempre un equilibrio. Necesitamos ser ciervos, castores, árboles, necesitamos ser lagunas, necesitamos ser praderas, pero también necesitamos ser lobos en la vida. Toma solo lo que debes tomar y entrega solo lo que puedes dar. Así vas a garantizar un equilibrio integral en tu vida. Esperamos que hayan disfrutado de este video, de esta historia en Yellowstone. Los invitamos a leer el post. Suscríbete si no te has suscrito. Y ayúdanos a compartir este video. Bye.